Hola, buen día. Yo soy Francisco Gutiérrez y les voy a hablar sobre los feminismos en México. Y pues bueno, quise hablar de este tema porque hoy en día en México todavía se cree que el feminismo es algo innecesario, que se usa como pretexto para llamar la atención y que para muchos todavía es un tema de burla. ¿No se han preguntado por qué tanto odio hacia la mujer? ¿Es necesario el feminismo? ¿Y por qué existe el feminismo en México? Bueno, con el feminismo se ha tratado de buscar que la mujer por fin sea libre y de la mano que se erradiquen los roles de género, por lo que se obtendría equidad entre ambos sexos. Por lo que escucharon, no es un tema donde se busque desfavorecer al género masculino. Todo lo contrario, se busca que ambos puedan expresarse sin que su vida corra riesgo y sin ser catalogados por su sexo. Si ponemos atención, el feminismo señala la ausencia de las mujeres en los ámbitos públicos y no podemos olvidar la explotación y discriminación que ha predominado. Y todo porque se ha construido desde el punto de vista de los hombres. Es por ello por lo que es de suma importancia revisar la historia del feminismo tanto como su evolución. Y bueno, en México, entre todos los ejemplos de participación para el cumplimiento de los derechos humanos, el movimiento feminista califica como el más antiguo y constante. La primera ola del feminismo en México comienza a gestarse en Yucatán y continuó con la creación de clubes feministas en toda la República, mismos que estaban dirigidos por mujeres como Hermilia Galindo, Elena Torres, Elivia Carrillo Puerto, Rora Torre y Atala Apodaca. Y así es como se llega a celebrar el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, en 1916, organizado por la profesora Consuelo Zavala. A este congreso asistieron alrededor de 700 mujeres, la mayoría de ellas profesoras. Los temas que se trataron fueron la secularización de la educación, la ciudadanía política de las mujeres y los derechos reproductivos y sexuales. Aunque ninguno de los derechos planteados se obtuvo de inmediato, el Congreso sirvió para resaltar la deuda que nuestro país tenía con las mujeres. Y sin embargo, la lucha de las mujeres por lograr ser visibilizadas y reconocidas no es estático. Por ello, a partir de la aplicación de acciones afirmativas estratégicas destinadas a establecer la igualdad de oportunidades, por medio de medidas que compensen o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. Según Marta Suplicy, alcaldesa de Brasil en 1996, estas acciones tienen que tener un carácter temporal, estar justificadas por la existencia de la discriminación secular contra grupos de personas y resultan de voluntad política de superarla. En México se adoptan estas acciones afirmativas para las mujeres, a manera de cuotas, con el objetivo de ayudar a superar los obstáculos que les impiden ingresar a la política, del mismo modo que a los varones. Estas cuotas se clasifican en 3 grupos: obligatorias, voluntarias y de financiamiento. Cada una de ellas se incluyó en las diversas reformas político-electorales que ha tenido nuestro país. Por ejemplo, en 1993 se conminó a los partidos políticos a promover la participación política de las mujeres. En 1996 se recomienda a los partidos políticos el no postular más del 70% de las candidaturas del mismo género. En el 2002 se aplica la cuota 70-30% en candidaturas de diputados y senadores. En tanto a la lista de representantes, en cada uno de los 3 primeros segmentos estaría integrada por una candidatura de género distinto. Para el 2008, la cuota 60-40 a candidaturas de diputados y senadores. La lista de representación proporcional se integran por segmentos de 5 candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá 2 candidaturas de género distinto, de manera alternada. Y en 2014 la paridad entre los géneros. 50% de cada uno de los géneros en listas de los partidos. Y como hemos visto, los logros del movimiento feminista en México ni son pocos ni han sido gratuitos.
La agenda de la igualdad aún tiene pendientes importantes para que las mujeres puedan ejercer plenamente su liderazgo político, social y económico. Esto es una paridad sustantiva de derechos y oportunidades para todos. Y ahora, ¿de verdad son importantes estos movimientos? Pues bueno, la importancia de eventos o movimientos como el Paro Nacional de las Mujeres llevado a cabo el 9 de marzo del 2020 tienen que ver con la ola de violencia que han sufrido las mujeres, pero sobre todo con el tratamiento que se le ha dado al tema de la violencia sistemática, feminicidios, desapariciones y delitos sexuales contra la mujer. En la siguiente gráfica podemos observar el acumulado de defunciones femeninas con presunción de homicidio en los periodos de 1985 al 2017 con un total de 55.791 víctimas y en el 2011 al 2017 con 18.961. La línea de tendencia de color naranja muestra la tasa nacional y el total de defunciones en ese año se muestra con un rombo. Estos datos fueron recuperados de ONU Mujeres, los cuales se basaron en la información del INEGI, además de otros datos obtenidos por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como ya vimos, es un problema bastante grande. Además del sentimiento que existe de indiferencia por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, la falta de incapacidad institucional en la atención a víctimas mujeres, la violencia generalizada, la corrupción, la impunidad y la ausencia de políticas públicas dirigidas a las mujeres, hoy en día se ve más que nunca. Por ello, no es raro que hoy tenga tanta relevancia el unirse a este movimiento y visibilizar la importancia de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida social. Nunca nada se ha logrado sin acciones de revolución, sobre todo tratándose de feminismo. Bueno, ¿y qué se puede hacer para erradicar esto? Bien, la ONU Mujeres recomienda que primero se debe de tener una perspectiva de género equitativa, tanto en ámbitos públicos como privados. Además, la cooperación internacional e interdisciplinaria para combatir la violencia. Y todo esto se puede lograr mostrando el problema que se tiene hoy en día, como lo es tener registros cuantitativos que son la clave para el desarrollo de políticas públicas. También ayuda mucho a hablar sobre género. Esto incentiva el estudio y la investigación que contribuyen a evidenciar las disparidades entre hombres y mujeres. Y el visibilizarlas ayuda a combatirlas, por lo que las naciones mejorarían sus situaciones económicas y sociales. Bueno, y en conclusión de este tema, lo que puedo decir es que hablemos del feminismo, para que ninguna mujer en el mundo sea juzgada, dañada, golpeada, violada, maltratada, etcétera, etcétera. Porque aún en los lugares donde aparentemente no existe el machismo, todavía se observan actitudes y comportamientos machistas, a los que nos hemos acostumbrado y los vemos como algo normal. Es necesario defender los derechos de las mujeres, para que todos gocemos de las mismas libertades y vivamos en un mundo igualitario. Desafortunadamente, a veces el feminismo se malinterpreta, por lo que muchas personas no se unen a su causa. Es por eso que es crucial que el objetivo quede bastante claro. En definitiva, hablemos de estos temas porque todavía en muchos países ser mujer es sinónimo de inferioridad.